Una dosis de energía y economía sin política. La realidad de la generación de electricidad en México. CFE tiene entre el 70 al 75% control de total de la electricidad generada en el país. Realmente en México estamos haciendo en forma correcta la transición de generar la electricidad por medio de energías limpias en donde se encuentran las renovables. He aquí un análisis de acuerdo a los datos del PRODECEN, en donde nos indican en dónde estamos, qué nos falta y qué estamos fallando. De acuerdo a las informaciones que hemos obtenido de datos del PRODECEN, donde aquí está en la liga, encontramos lo siguiente. Primero, el mercado, solo vamos a hablar del mercado de la generación. Existe una capacidad instalada en el mercado de generación de alrededor de 89,000 megawatts. Estos son datos al cierre del año 2023. Los cuales, observando y analizando estos datos del 2018 al 2024, ha habido un crecimiento del 22%, que corresponde más o menos en forma anualizada en un 4% en este rango de análisis realizado. Segundo, la generación de electricidad disponible para satisfacer la demanda del mercado actualmente oscila entre 39 a 41,000 megawatts que se generan para poder cubrir la demanda que se tiene en promedio generalizada en todo un año, de acuerdo al cierre de 2023. Esto se ha observado un incremento de 2% en cuanto a la generación, pero no está en concordancia con la demanda que ha experimentado, que ha llegado hasta dentro de un 4 y un 5%. Hemos de recordar que entre mayor sea la demanda, mayor capacidad de generación tenemos que tener, y en algún momento dado, en un intervalo del tiempo durante el día, hay unas demandas máximas que tienen que ser cubiertas en función de la capacidad que está instalada. Si no tenemos la capacidad instalada y de acuerdo a la información que vamos a ver, vamos a tener un problema y un colapso de la crisis. La totalidad de la capacidad en el mercado que está instalada en generación prevalece una eficiencia del uso de las plantas del 45 al 49%. Es decir, del total de la capacidad que está instalada hoy de 89,000 megawatts, tenemos una capacidad de utilización entre el 45 y el 49%. Es decir, no tenemos una buena eficiencia en general, y cuando hagamos el análisis que descriticemos a continuación, vamos a observar en dónde están nuestras fallas. El total de las plantas de la generación instaladas, esto es muy importante. La CFE, del total instalado, el 67% requieren combustibles fósiles. En los productores independientes de energía que ven que generan electricidad y se la tienen que entregar a la Comisión Federal de Electricidad, el 96% requieren de combustibles fósiles. Los privados solo tienen 38% con combustibles fósiles del total de las plantas generadas que están instaladas de su capacidad hoy en día. Pero cuando nos vamos en el rubro de cuánto están generando en función de las plantas que tienen, observamos que la Comisión Federal de Electricidad, del total instalado, de lo que genera, el 75% es con combustibles fósiles. Las PIE, el 98%, y los privados que estamos observando y que analizamos es del 57%. Como podemos ver, los que más contaminan en un momento dado, dependiendo de la cantidad de combustibles y su balance de matriz que tenemos, están los productores independientes junto con la Comisión Federal de Electricidad, porque ambos son los que tienen el mayor control de la generación de la electricidad, entendiendo que los productores independientes, lo que generen, de acuerdo al permiso que tienen ellos, tienen que entregar toda la electricidad generada en su mayoría, y algunos de los excedentes que no se tengan, dependerá de esto si los puede entregar al mercado, pero en su gran mayoría se entrega a la Comisión Federal de Electricidad. Seguido de esto, en lo que seguimos encontrando, cuando se presenta la demanda máxima, que es un pico alto que podemos observar en algún día, y esto nos da si la capacidad de la total de instalados en un momento dado puede cubrir la demanda que se puede observar en los días, y esto ha sido en consecuencia donde hay más calor, vemos que se ha utilizado entre el 58 y el 62% de la capacidad instalada, es decir, un 10% por arriba de lo que se genera en promedio, en promedio anualizado, como vimos en los datos anteriores en la hoja anterior. ¿Esto qué nos está diciendo? Que posiblemente si no hacemos inversiones en la generación de la electricidad con plantas de mejor arranque o que sean más rápidas, que pueden reincorporar la electricidad al sistema nacional interconectado de nuestro país, esto causará un gran inconveniente en el futuro en lo que podemos ver ante el incremento de la demanda y sobre todo un alto consumo que se está observando en los últimos años.
Las plantas que mayor generación aportan al mercado eléctrico son las de ciclo combinado, donde los privados tienen una eficiencia del 68%, la Comisión Federal de Electricidad del 59% y los PIE del 72%. Es decir, la Comisión Federal de Electricidad ocupa el tercer lugar. Las plantas de tipo eólica, los privados y PIEs tienen una eficiencia del 34% y la Comisión Federal de Electricidad del 11%. Las plantas fotovoltaicas, privados 28% y la Comisión Federal de Electricidad del 25%. Como podemos ver, tiene una gran oportunidad la Comisión Federal de Electricidad para mejorar sobre todo la eficiencia y hoy que tiene una mayor cantidad de plantas que acaba de adquirir de otra compañía privada y que hoy es parte fundamental del total de la capacidad que tiene la empresa productiva del Estado. Las plantas de mejor eficiencia son las nucleoeléctricas que tienen un 85% y en el 2023 existen 32 megawatts instalados de planta fotovoltaica con baterías, que esto representa más o menos del total de que está instalado en nuestro país de fotovoltaica el 0.43%. Con todos estos análisis que podemos observar, vemos que hoy tenemos unas grandes desventajas y unos grandes cambios que tenemos que hacer y esto en función de lo que vamos a ver a continuación. Primero, la Comisión Federal de Electricidad tiene el 50% del total instalado al cierre del 2023. Los productores independientes tienen el 19% instalado, las subastas de largo plazo el 2%, los privados tienen el 28% y Pemex tiene el 1%. De todo esto, hemos de recordar que las productores independientes con las subastas de largo plazo, el total de electricidad que generan se tienen que entregar en su mayoría a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, cuando vemos cómo o cuánto se genera por parte de cada uno de los que están dentro del mercado de la generación, vemos que la Comisión Federal de Electricidad aporta el 42% de la generación, los PIEs el 29%, las subastas de largo plazo el 1%, los privados el 27% y Pemex solo representa el 1% del total que se está generando. Entonces, como podemos observar, la Comisión Federal de Electricidad tiene una gran instalación de más de 44,000 megawatts y solo produce 16,000 megawatts. Los PIEs tienen 16,000 y solo producen 11,000. Esta, conforme a lo que estamos observando, si sumo la Comisión Federal de Electricidad, los PIEs y las subastas de largo plazo, la Comisión Federal de Electricidad tiene más entre el 70 y el 75% del control del total de la generación que se tiene en este país. ¿Qué es lo que lo que vimos observado de acuerdo a los datos de producción al cierre de la capacidad instalada? Vemos que la mayor cantidad de plantas instaladas está en el ciclo combinado, sí la parte hidroeléctrica, la térmica convencional, la fotovoltaica, la eólica, la carboeléctrica, la de turbogás, la cogeneración nucleoeléctrica, la geotérmica, la de combustión interna, la de bioenergía y hoy en día lo que tenemos las fotovoltaicas con baterías. Pero la que mayor tiene en capacidad instalada son las de ciclo combinado, seguido de las hidroeléctricas. En función de estas, ¿quiénes son las que generan más? Bueno, como vemos, continúa siendo el ciclo combinado, las térmicas convencionales, que lo que ustedes ven en rojo son las que utilizan combustibles fósiles y las en verde son los que son energías limpias o que son renovables también. La eólica, la hidroeléctrica, fotovoltaica, carboeléctrica, turbogas y así sucesivamente. Como podemos ver, las que ocupan los dos primeros lugares son las que utilizan combustibles fósiles para generar la electricidad. Es ahí importante, sobre todo la transición energética, hacia qué rumbo debemos de tener. La capacidad instalada por tipo de combustible, podemos ver que la Comisión Federal de Electricidad es la que mayor tiene plantas que necesitan combustibles fósiles con más de 29,000 megawatts. Solo tienen instalados alrededor de 15,000 megawatts en cuanto a energías limpias, donde se encuentran las renovables, y vemos que en función de la capacidad instalada. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad, de su capacidad instalada, el 67% necesita combustibles fósiles, la PIES 96, privados 38 y Pemex el 60%. Y como vemos, el diferencial son las energías limpias y renovables. Es así como vemos que nuestra matriz hoy en día, una gran parte de la generación de la electricidad hoy en día necesita de combustibles fósiles. En cuanto a la generación, como podemos ver en las gráficas, vemos que la Comisión Federal de Electricidad es la que más genera electricidad con combustibles fósiles, seguido de las PIEs y después de los privados. Como podemos ver aquí, hay una mayor proporción por parte de los privados en cuanto a la generación de la electricidad. Como podemos ver, la Comisión Federal de Electricidad genera un 75% con combustibles fósiles, 98% las PIEs, privados 57%, Pemex con 51%,
Y lo que puedes ver que las energías limpias dentro de la Comisión Federal de Electricidad, como generan, solo es el 25%, el 2% de los PIE, el 43% de los privados y el 49% PEMEX. Esto nos da una matriz, sobre todo en cómo se está generando la electricidad. Cuando vemos la capacidad instalada en general de megawatt, podemos ver que a lo largo de los años, como podemos ver, los combustibles fósiles de 49,000 megawatts instalados pasó hasta 56,000, es decir, que hubo un mayor crecimiento, sobre todo de instalaciones de plantas con combustibles fósiles, porque se requieren de un mejor arranque y que puedan mantener las revoluciones necesarias para cuando se suban a las líneas de transmisión y pueda viajar la electricidad sin ningún inconveniente. Lo que vemos en las energías limpias de 23,000 subió a 32,000, casi más de 10,000 megawatts, y esto quiere decir que hay una mayor cantidad de instalaciones de plantas de este tipo, pero no quiere indicar que se tenga una mejor eficiencia o una mejor generación de estas mismas. Como podemos ver, del 2018 se incrementó de 72,000 a 89,000 megawatts lo que está instalado de capacidad. Los porcentajes totales de capacidad instaladas en nuestro país, como podemos ver, se fueron incrementando de 67, 66, 64, 64. Se han tratado de mantener los combustibles fósiles en conjunto, y esto es lo que nos está indicando que no existe una transición energética real. Seguimos manteniendo una constante de una relación entre lo que tenemos de energías limpias instaladas con los que se tienen de combustibles fósiles. Cuando hacemos la parte de la generación de la electricidad, podemos ver que es la misma tendencia, de 27,000 subió a 30,000, de 7,000 subió a 9,000. Y aquí lo más importante de todo esto es que la cantidad de electricidad que se está generando se ha mantenido constante y no hemos visto una variación, como podemos decir el cierre de 2023. Al cierre de 2023 casi tenemos los mismos valores del 2018, y por lo tanto podemos determinar que no existe hoy en día una transacción energética real en México, solo existe el alcanzar una capacidad de instalación de plantas de energías renovables, pero cuando las ponemos a operar, estas no están contribuyendo a poder tener una mejor transición y tener cero emisiones, como es el objetivo. Hemos de recordar que instalar y tener un porcentaje no es lo mismo el porcentaje como se está operando en función de los combustibles que se están utilizando. Cuando vemos la capacidad respecto a la generación, lo que podemos ver a continuación es la capacidad, la generación en promedio, como podemos ver de los largos de los años, y como vemos del 2030 al 2045, siguiendo la misma tendencia que tenemos, lo que pasaría es que la eficiencia debería de incrementarse hasta un 50% de la utilización de las plantas cuando se instalen. Pero ¿esto qué nos indica? Que en nuestro país, si no hacemos inversiones respecto a esto, vamos a tener grandes problemas en función de la demanda máxima. Como podemos ver, la demanda máxima que se tuvo en los años anteriores, que está en rojo, han representado por arriba del 50%. Cuando vemos nosotros la capacidad respecto de la generación de la electricidad en año con año, con la eficiencia o la utilización que se tiene, comparada con la demanda máxima, siempre vemos que siempre el pico más alto o la demanda máxima que se tiene está por arriba entre un 10 hasta un 15% comparado del promedio total de la generación que se tiene. Esto se tiene que tomar en cuenta, porque si seguimos con la misma tendencia que tenemos hoy en día, en función de lo que estamos observando, llegaremos al estrés y cercano a la mayor cantidad de instalación que se tiene hoy en día. Ya por último, las eficiencias de las plantas de ciclo combinado, podemos ver que la Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo a lo que está instalado, es de un 59%, los productores independientes es de un 72% su eficiencia, y privado del 68%. La eficiencia de plantas eólicas, como podemos observar, la de mayor eficiencia, lo que podemos tener es que mantiene entre las PIE y los privados del 34%, y siendo la Comisión Federal de Electricidad con el 11%. Las fotovoltaicas, como podemos ver, que las que tienen instaladas las PIE no tienen, pero comparando los privados con la Comisión Federal de Electricidad, más o menos se mantienen entre un 25 y un 28%. Pero en general, la Comisión Federal de Electricidad tiene un 37% de eficiencia, los PIE de un 70% y los privados de un 41%. Es ahí donde tenemos que observar cómo le va a hacer la Comisión Federal de Electricidad. Hoy podemos ver que en las plantas que se tienen con la Comisión Federal de Electricidad y PIE hay 74 plantas, y en donde esto tiene la Comisión Federal de Electricidad un 75 al 70% de control de lo generado. Y los privados solo tienen 49 plantas. Con esto, lo que queremos concluir es lo siguiente: no puede haber una transición energética si no hay una planeación exacta hacia dónde debemos llegar.